testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hasta ahí por el momento. Y decir que la palabra Apocalipsis significa quitar el velo, correr el velo, algo que estaba oculto, que no estaba visible. Al quitar el velo, al correr este velo que cubre esto, ese es el significado de la palabra Apocalipsis. Y en el verso 1 dice la revelación de Jesucristo, o podría decir allí, la palabra allí revelación podría significar lo que es el Apocalipsis, revelar algo que estaba oculto. En el día de hoy se está celebrando en algunos lugares religiosos todo lo que es la llamada Semana Santa, la muerte, sepultación y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cada año hay una celebración y una recordación. Pero el Señor Jesucristo no quedó en una cruz. Hay lugares donde se reúnen personas y frente a ellos tienen una cruz con una estatua donde aparece una persona demacrada, una persona que está allí con la corona, y todo eso de alguna manera tratan de reflejar lo que el Señor Jesucristo pasó ahí en la cruz. Pero aquí hemos leído lo que pasó después. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos con pruebas indubitables. No hay lugar a dudas de las pruebas que el Señor Jesucristo dejó acerca de la resurrección de entre los muertos. Fueron testigos sus propios apóstoles, aunque como dice el libro de Lucas, algunos dudaban dentro del mismo círculo de los discípulos.
¿Y qué más decir dentro del círculo de los apóstoles? Ese círculo más íntimo de 12 personas donde tenemos a Judas, el traidor, que después se quitó la vida. Tenemos a otro personaje allí llamado Tomás, que dudaba de la resurrección de nuestro Señor. Y luego tuvo que él postrarse y decir, Dios mío y Señor mío. Y el Señor tiene que hablarle, porque me viste, nomás creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y bueno, nosotros estamos en una época que no vemos muchas cosas, pero creemos por fe, como se habló en la primera parte, la fe. Y tenemos aquí la imagen que nos deja para recordar al Señor, ya no en una cruz, una persona muriendo, sino que Él resucitó de entre los muertos, suelto los dolores de la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte, a saber, Satanás. Al tercer día, las mujeres iban a poner ungüentos al cuerpo de nuestro Señor. Estaban preocupadas porque decían, ¿quién quitará la piedra? Había una piedra gigante que habían puesto en la tumba del Señor, que era movida por varias personas. Además de eso, los romanos habían mandado a poner un sello para que nadie moviera aquella piedra. Y cuando las mujeres llegan, ya la piedra está quitada. Hay visiones de ángeles, de varones con vestiduras blancas resplandecientes, que le dicen, no está aquí, ha resucitado, como os lo había dicho, el Señor lo había dicho, lo había mencionado. Y esa es la figura de nuestro Señor, no en una cruz, no en una tumba, sino que resucitado de entre los muertos. Y como le dijo a Tomás, mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado. El Señor resucitó con su cuerpo glorificado, pero lleva allí unas marcas. Después de su resurrección, sigue llevando unas marcas en sus manos y en su costado. De tal forma que Tomás le invita a poner su mano en su costado. Recordemos que un hombre romano con una lanza traspasó su costado, de donde corrió agua y sangre, según nos relata Juan. Y luego el Señor se aparece a Juan aquí en la isla de Patmos, donde él estaba sufriendo por causa de la palabra de Dios y del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente sufre por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vivimos en una generación donde incluso es bien visto que una persona sea creyente, sea cristiana. Es reconocido incluso como un aporte a la sociedad. Tal vez sea contradictorio que hay tanta paz y hay tanta libertad que entonces se apacigua un poco lo que es la fe. Cuando había persecución, estos hombres de Dios daban su vida por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo y por la palabra de Dios. Pagaban con su vida y más se convertían y más se bautizaban y más morían. Era como una sentencia de muerte el hecho de bautizarse. Creo en el Señor Jesucristo, por lo tanto me bautizo para testimonio público. Y era como una sentencia de muerte. Si le veían bautizarse, ya era identificado como un cristiano. Y el Señor nos deja esta imagen. Se aparece a Juan. Él oye una voz detrás de él, como una voz de trompeta, que nos recuerda aquella pronta venida. Va a sonar trompeta, dice. Se escuchará. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y Juan escucha esta voz detrás de él como una gran voz, como de trompeta. Y decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y eso también aparece en el verso 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Lo repite 2 veces, y cuando el Señor repite 2 veces, hay que estar atentos. Y esta frase se repite nuevamente en el libro de Apocalipsis. Él quiere que quede en claro que no hay nada fuera de él. Él es lo primero y él es lo último, el alfa y la omega, el principio y el fin. No hay nada, querido amigo, amiga, fuera de nuestro Dios. Él es todo, todo. Fuera de él no vas a encontrar nada. Fuera de él hay oscuridad, vacío, hay perdición. Todo está en él. Él es lo primero, lo último. Y él se preocupa escribiendo allí a 7 iglesias en el Asia Menor, y le deja un mensaje a cada una que está en el capítulo 12 en adelante, mensaje a las 7 iglesias. Y se presenta a Juan con esta voz fuerte como de trompeta, victorioso, victorioso. Y no aquella figura que a veces tenemos por la región. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Cómo le dejaron los hombres en la cruz? La Escritura nos dice que le desnudaban sus espaldas. Los salmos nos muestran como surcos de arado. Y el Señor aquí aparece ya con su cuerpo glorificado, sueltos los dolores de la muerte, y con una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido el pecho con un cinto de oro. Ropas hermosas, preciosas de nuestro Señor. Y su cabeza, que los hombres coronaron con espinas para burlarse de nuestro Señor, ahora ya no. Su cabeza está, aquí dice el verso 14, y su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Si nos tratamos de imaginar la figura que vio Juan, es obviamente totalmente diferente al concepto que a veces se tiene de nuestro Señor cuando nos referimos a Él. El Señor resucitó, el Señor está vivo, el Señor murió, padeció la muerte, pero Él resucitó de entre los muertos y hoy está vivo, está vivo. El libro de los Corintios dice que es una esperanza para nosotros los creyentes la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que así como Él resucitó, nosotros resucitaremos en el día postrero. Él fue las primicias de los que durmieron, el primero de este grupo de personas que pasa por la experiencia de la muerte y luego resucita, y con un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor. ¿Tienes tú esta esperanza, amigo, amiga? ¿Tienes tú esta esperanza de ver a nuestro Señor resucitado? ¿O estás en la condición de Tomás, que hasta el día de hoy se dice el Tomás el incrédulo, que necesita ver para creer, que no le es necesario solamente la fe, sino que quieres ver? Pero esto no es nuevo. Los fariseos decían: queremos ver de ti señal, y el Señor les dijo que no les iba a dar señal, sino la señal del profeta Jonás, que como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y el Señor estuvo allí y luego resucitó de entre los muertos y se presenta con sus cabellos blancos como lana, como nieve, y sus ojos potentes como llama de fuego,
que todo lo escudriñan, que todo lo discierne, tu corazón, tus pensamientos, hasta lo más íntimo tuyo, el Señor lo discierne, lo sabe. Y aún así, conociendo tu maldad, conociendo tu vida, el Señor te ama y quiere salvarte. Quiere recibir este mensaje de salvación. No es por repetir una oración o por ir a una congregación o cumplir las normas o los estatutos de cierta denominación. Es recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador personal y tener la seguridad de que Él es tu Salvador y que no hay nada fuera de Él. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Ese es el Señor, ese es nuestro Señor. Él resucitó y Él vive, está vivo hoy día. Y prontamente viene a buscar el fruto de la aflicción de su alma, su amada iglesia, su esposa. ¿A quién vendrá a buscar el Señor? A los que creen. A los que creen. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo como tu Salvador? Que cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, llevó tus pecados, llevó tus maldades. ¿Crees esto, amigo? Dice el versículo 17, esta es una esperanza tremenda. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Obviamente, tremenda imagen que se llevó Juan en aquella isla. Pero el Señor le dice, no temas, no temas. Yo soy el primero y el último. Nuevamente, la expresión, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Se nos dice en la palabra de Dios que Satanás era el que tenía el imperio de la muerte. El Señor le arrebató. En la cruz del Calvario el Señor exhibió públicamente a las potestades, a todo el mundo espiritual. Pagó nuestra deuda allí en la cruz del Calvario y además hizo algo en el mundo espiritual. Y venció al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Y aquí se nos presenta ahora como el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y el cuidado que tiene el Señor hacia Juan, pone su mano, su diestra sobre él y le dice, no temas. Y eso es lo que te dice a ti en el día de hoy, amigo. No temas. Acércate al Señor Jesucristo por salvación. No temas ser rechazado por Él. No temas que eres muy pecador. El Señor recibe a los pecadores y come con ellos, dice la Escritura. Fue una de las cosas por las cuales fue criticado el Señor. A los pecadores recibe y con ellos come. Y el Señor tiene que decirle, los sanos no tienen necesidad de enfermos, sino los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Él vino a los enfermos. El Señor vino a salvar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No temas, no temas. ¿Hay algún temor en tu vida? En lo personal le tenía miedo, le tenía pánico a la muerte. Y me quitaba el sueño, pensar qué venía después de la muerte, qué es lo que había después. Y si era verdad lo que decían en la congregación, entonces yo me iba al infierno porque no tenía al Señor en mi corazón, no había recibido al Señor como Salvador personal, no tenía mis pecados perdonados. Y me angustiaba. Pero cuando uno tiene al Señor como Salvador personal, tiene la seguridad y las palabras del Señor que nos dicen, no temas. Uno puede estar al borde de la muerte y no temer a la muerte. Saber que si partimos de este mundo es muchísimo mejor estar con Cristo. ¿Tienes esta esperanza o tienes temor y miedo a la muerte? El Señor dice, no temas, no temas.
Y Él nos da la esperanza. Él estuvo vivo, dice el verso 18, y estuvo muerto, mas he aquí, que vive por los siglos de los siglos. El Señor está vivo y hoy día está hablando. Ha hablado en esta doble porción de la exposición de su palabra. ¿Creerás tú el Evangelio? ¿Tendrás la seguridad de tu salvación? ¿O le dejarás para después, para otra oportunidad? Que no sea así. Que hoy sea el día, que hoy sea la ocasión, que recibas al Señor como tu Salvador personal. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.